En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Mesera lleva a su hija al restaurante y la niña corre hacia un millonario gritando «¡Papá!». El despertador de Camila era una melodía cruel a las 5 de la mañana, un recordatorio diario del engranaje implacable que movía su vida. Antes incluso de que el sol pensara en teñir de gris el cielo de la ciudad, ella ya estaba en pie, el agotamiento pesando sobre sus hombros como un manto grueso. Cada músculo protestaba, la mente aún turbia por un sueño insuficiente, pero la imagen de su pequeña Valentina, durmiendo serenamente en la habitación de al lado, era el combustible que la impulsaba. Era un ritual silencioso de sacrificio y amor, donde el cansancio daba paso a una determinación feroz. Preparar el café, separar la ropita, pensar en el almuerzo, en la cena, en las cuentas que se acumulaban. Todo eso giraba en su cabeza mientras se movía por la casa de Puntillas, una guerrera anónima en su batalla diaria. La vida no le había dado tregua, pero Camila había aprendido a encontrar fuerza en la fragilidad y esperanza en la sonrisa de su hija. Valentina era un pequeño sol en forma de niña, con sus rizos rebeldes y un par de ojos azules expresivos que parecían cargar una sabiduría antigua. Eran ojos que Camila conocía bien, no solo por ser el espejo del alma curiosa y vibrante de la hija, sino por ser una herencia viva, un rasgo inconfundible de un pasado que ella guardaba bajo 7 llaves en el sótano polvoriento de sus memorias. La niña era la copia fiel del padre, un hombre que probablemente ni soñaba con su existencia. Cada sonrisa de Valentina, cada gesto espontáneo, era una mezcla de alegría y una punzada de recelo en el corazón de Camila. Ella se preguntaba, en sus momentos más vulnerables, si el destino algún día cobraría esa cuenta, si el secreto que tanto se esforzaba por proteger saldría a la luz, quebrando la frágil normalidad que había construido con tanto esfuerzo. En la luna dorada era un universo aparte, un escenario de opulencia donde Camila desempeñaba su papel de camarera con una eficiencia casi invisible. El brillo de las lámparas de cristal, el tintineo de las copas caras y las conversaciones susurradas de una clientela adinerada contrastaban brutalmente con su realidad de fines de mes apretados y preocupaciones constantes. Allí, entre mesas impecablemente puestas y platos sofisticados, ella se movía con una gracia ensayada, la sonrisa profesional escondiendo el torbellino de pensamientos. Observaba a aquellas personas, sus ropas de marca, sus gestos despreocupados, y se sentía como una espectadora de una vida que jamás sería suya. Pero en la luna dorada era más que un empleo. Era la línea que separaba a Valentina de la privación. Era el sacrificio necesario para garantizar un mínimo de confort y seguridad para su niña. Ser madre soltera era una travesía solitaria, una cuerda floja donde cada paso precisaba ser calculado con precisión milimétrica. No había espacio para errores, para días malos o para debilidades. La responsabilidad por aquel pequeño ser que dependía enteramente de ella era un peso constante, pero también su mayor motivación. Las noches mal dormidas, las preocupaciones financieras que la acechaban como fantasmas persistentes, el miedo al futuro incierto, todo eso formaba parte de su cotidianidad. Sus sueños personales habían sido guardados en un cajón, empolvándose junto con los recuerdos de una juventud que parecía haber ocurrido en otra vida. Ahora, sus únicos anhelos eran para Valentina, que tuviera oportunidades, que fuera feliz, que nunca sintiera el amargor de las dificultades que Camila enfrentaba en silencio. Una tarde particularmente gris, después de un turno exhaustivo en el restaurante, Camila encontró a Valentina sentada en el suelo de la sala, dibujando con una concentración que fruncía su pequeña frente.
En el papel, un borrón de colores vibrantes intentaba representar una casa con un jardín florido y un sol sonriente. Al lado de la casa, dos figuras torpes de la mano. «Soy yo y tú, mamá», dijo Valentina, exhibiendo su obra maestra con un orgullo contagioso. En aquel instante, el cansancio de Camila pareció evaporarse. Ella se arrodilló al lado de la hija, el corazón calentado por aquella demostración sencilla de afecto. Eran esos pequeños momentos, esas islas de ternura en medio del océano de dificultades, los que le recordaban el porqué de toda la lucha. Aquel dibujo, con toda su simplicidad, representaba el mundo seguro y amoroso que Camila se esforzaba, día tras día, por construir para Valentina. La vida de Camila era una danza delicada entre el trabajo extenuante y la maternidad en solitario, un equilibrio frágil que ella se esforzaba por mantener con uñas y dientes. Cada día era una nueva prueba de resistencia, una nueva montaña que escalar. La preocupación por el alquiler, por la guardería, por la alimentación, por los pequeños gastos que sumados se transformaban en una carga pesada. Ella se privaba de todo, desde una ropa nueva hasta un simple momento de ocio, para que a Valentina no le faltara nada. A veces se sentía agotada, al borde del colapso, pero bastaba una mirada al rostro sereno de la hija dormida para que sus fuerzas se renovaran. Era un ciclo de sacrificio y recompensa, donde la recompensa era la sonrisa, la salud y la felicidad de Valentina, el bien más preciado que poseía. Aquella mañana específica comenzó como tantas otras, con el sonido estridente del despertador rasgando el silencio de la madrugada. Camila siguió su ritual matutino, la mente ya calculando los desafíos del día que comenzaba. Valentina refunfuñó un poco cuando la despertaron, pero pronto abrió sus grandes ojos azules, curiosa como siempre. Mientras preparaba el desayuno de la hija, Camila repasaba mentalmente la lista de tareas: dejar a Valentina con doña Lourdes, la vecina que gentilmente la ayudaba con la niña, y después correr a la Luna Dorada para otro turno pesado. Era una rutina predecible, casi mecánica, pero que traía una sensación de control, por menor que fuese, sobre el caos que muchas veces amenazaba con engullir su vida. Mal sabía ella que aquel día estaba destinado a quebrar esa previsibilidad de forma avasalladora. El teléfono sonó en el exacto momento en que Camila terminaba de arreglar la mochila de Valentina. Del otro lado de la línea, la voz entrecortada de doña Lourdes trajo la noticia que hizo que el suelo de Camila desapareciera por un instante. Un problema familiar urgente, un viaje inesperado, la imposibilidad de quedarse con Valentina aquel día. El pánico comenzó a burbujear en el pecho de Camila, frío y paralizante. No había plan B. Sus ahorros eran irrisorios. Apenas alcanzaban para los gastos básicos y pagar una niñera de última hora estaba completamente fuera de cuestión. Faltar al trabajo tampoco era una opción. El gerente de la Luna Dorada no toleraba imprevistos y ella necesitaba desesperadamente aquel empleo. El nudo en su garganta se apretó y lágrimas de frustración e impotencia amenazaron con escapar. Con Valentina mirándola con una expresión confusa, sintiendo la tensión de la madre, Camila comenzó una carrera frenética contra el tiempo y la falta de opciones. Llamó a una colega de trabajo, a una antigua vecina, pero nadie podía ayudar con tan poca antelación. Cada negativa era como un puñetazo en el estómago. La idea de dejar a Valentina sola, aunque fuera por pocas horas, era impensable, aterradora. Su corazón latía desacompasado, la mente girando en busca de una solución que parecía no existir. La desesperación comenzaba a dar paso a una decisión arriesgada, casi imprudente, pero que, en su mente afligida, surgía como la única salida posible. La imagen del gerente, el señor Almeida, con su mirada severa y sus reglas inflexibles, atormentaba sus pensamientos.
pero la necesidad de proteger a su hija y mantener el empleo hablaba más alto. Fue entonces que la idea más temida y al mismo tiempo la única viable tomó forma en su mente: llevar a Valentina consigo al restaurante. Escondida, claro. Era una locura, un riesgo enorme. Si la descubrían, perdería el empleo en el mismo instante. Tal vez incluso enfrentaría consecuencias peores. Pero, ¿qué más podía hacer? ¿Dejar a la hija con extraños? ¿Perder el día de trabajo y no tener cómo pagar las cuentas de la semana? Con manos temblorosas, comenzó a preparar una pequeña bolsa para Valentina, algunos libros de colorear, lápices de colores, un zumo y galletas. Le explicó a la niña de la forma más lúdica que pudo que harían una aventura secreta y que Valentina necesitaría ser una verdadera espía, silenciosa y bien portada. Los ojitos de la niña brillaron con la perspectiva de la misión. Llegar a la luna dorada con Valentina a cuestas fue una operación digna de una película de espionaje. Camila entró por la puerta trasera, el corazón martillando contra las costillas, los ojos atentos a cualquier movimiento. La cocina ya hervía con los preparativos para el almuerzo, el olor a especias y el ruido de ollas llenando el aire. Con la complicidad de una de las ayudantes de cocina, una señora de buen corazón que conocía sus luchas, Camila consiguió acomodar a Valentina en un rincón discreto del almacén, detrás de cajas de suministros. Improvisó una pequeña mesita con una caja volteada y reforzó las instrucciones para que la niña se quedara allí, quietecita, dibujando sus mundos coloridos. Un beso rápido en la frente de la hija, una última mirada cargada de aprensión, y Camila corrió a ponerse su uniforme, la mente dividida entre las comandas y la preocupación constante por su pequeño secreto. El turno en la luna dorada pareció arrastrarse con una lentitud torturante. Cada pedido de cliente, cada bandeja equilibrada, cada sonrisa forzada, estaba teñida por la ansiedad que corroía a Camila por dentro. Cada pocos minutos inventaba una excusa para echar un vistazo rápido al almacén, el corazón aliviado al encontrar a Valentina entretenida con sus dibujos, ajena a la atención de la madre. La cocina, normalmente un ambiente de presión y prisas, hoy parecía aún más caótica, como si el universo conspirara para aumentar su nerviosismo. Intentaba concentrarse, evitar errores, pero sus pensamientos volaban constantemente hacia la pequeña figura escondida a pocos metros de allí. El miedo a ser descubierta era una sombra constante, planeando sobre cada movimiento suyo, transformando aquel día de trabajo en un verdadero suplicio emocional. El reloj avanzaba y la luna dorada alcanzaba su pico de movimiento a la hora del almuerzo. El salón principal hervía con conversaciones animadas, el tintineo de cubiertos y el aroma sofisticado de los platos que salían de la cocina en un flujo constante. Camila se desdoblaba para atender las mesas, el sudor escurriendo discretamente por su frente, la tensión acumulada tornando sus hombros rígidos. Era un ballet sincronizado de camareros y camareras, cada uno inmerso en sus tareas, intentando ofrecer el servicio impecable que era la marca registrada del establecimiento. Los clientes, en su mayoría empresarios y figuras de la alta sociedad, parecían ajenos al esfuerzo hercúleo del equipo, inmersos en sus propios mundos de negocios y ocio. Para ellos, era solo otro almuerzo de lujo. Para Camila, era la cuerda floja sobre un abismo de incertidumbres. En el silencio relativo del almacén, Valentina comenzaba a aburrirse. Los libros de colorear ya no captaban su atención, y la curiosidad infantil, siempre más fuerte que cualquier promesa de quedarse quieta, comenzó a burbujear. Los sonidos que venían de más allá de la puerta, las risas, la música ambiente suave, el murmullo de voces, parecían una invitación irrecusable para una pequeña exploradora. Miró a los lados, asegurándose de que nadie la observaba,
y, con la agilidad de un pequeño felino, se escurrió por la rendija de la puerta. El pasillo que llevaba a la cocina y, consecuentemente, al salón principal, surgió ante ella como un camino misterioso y excitante. El corazoncito de Valentina latía acelerado con la emoción de la travesura, sin tener la menor noción de las consecuencias que su pequeña aventura podría causar. Con pasos vacilantes, Valentina se aventuró por el pasillo, siguiendo el flujo de camareros apresurados que entraban y salían de la cocina. Nadie pareció notar la pequeña figura que se escurría entre las piernas y los carritos de servicio. Al llegar a la puerta que daba al salón principal, se detuvo por un instante, maravillada. El lugar era enorme, mucho más grande y más brillante que cualquier cosa que hubiera visto. Las luces centelleaban como estrellas. Las mesas estaban cubiertas por manteles blancos y suaves, y las personas vestían ropas elegantes y coloridas. Para Valentina, aquello parecía un castillo de cuentos de hadas. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Alejandro, brillaban con una mezcla de asombro y encanto, completamente ajena al hecho de que su presencia allí era un pequeño terremoto a punto de suceder. En una de las mesas más prominentes de la luna dorada, estratégicamente posicionada con vista a todo el salón, estaba Alejandro Montenegro, empresario de éxito, heredero de una fortuna considerable. Él emanaba un aura de poder y sofisticación discreta. Vestía un traje impecable, el cabello perfectamente alineado, y sus gestos eran contenidos, pero firmes. Estaba allí para un almuerzo de negocios, pero su mente parecía distante, perdida en pensamientos que lo hacían fruncir levemente el ceño. Observaba el movimiento del restaurante con una mirada analítica, casi impersonal, como si todo formara parte de un escenario predecible de su vida privilegiada. Mal sabía él que en pocos instantes una pequeña figura de rizos dorados y ojos penetrantes iba a sacudir los cimientos de aquel su mundo cuidadosamente construido. Los ojos curiosos de Valentina recorrieron el salón y de repente se posaron en Alejandro. Hubo un instante de vacilación, un momento en que el cerebro infantil procesaba una información que venía de un lugar mucho más profundo que la simple lógica. Aquel hombre, con su porte elegante y un aire vagamente familiar, despertó algo en ella, un reconocimiento instintivo, una conexión inexplicable, y entonces, con la pureza y la espontaneidad que solo los niños poseen, Valentina abrió una sonrisa amplia y con una voz clara que cortó el murmullo del restaurante, gritó: ¡Papá! Antes de que alguien pudiera reaccionar, corrió hacia Alejandro, los bracitos abiertos, y se lanzó en un abrazo apretado a sus piernas, como si aquel fuera el puerto seguro que ella inconscientemente buscaba. El tiempo pareció congelarse en la luna dorada. Las conversaciones cesaron abruptamente, los cubiertos flotaron en el aire, y todas las miradas se volvieron hacia la escena insólita que se desarrollaba en el centro del salón. Un silencio pesado y cargado de interrogantes se apoderó del ambiente antes ruidoso. Alejandro Montenegro, el reservado e imponente empresario, estaba visiblemente atónito, los ojos fijos en la pequeña niña que se aferraba a él con una confianza sorprendente. La palabra papá, resonando por el restaurante, parecía haber quebrado una barrera invisible, exponiendo algo íntimo e inesperado en un local público y formal. Los otros clientes intercambiaban miradas curiosas y cuchicheos discretos, intentando descifrar el significado de aquella escena que más parecía salida de un guión de telenovela. Alejandro, inicialmente paralizado por la sorpresa, bajó la mirada hacia la niña en sus brazos. Valentina lo miraba con una intensidad desconcertante, sus grandes ojos azules brillando con una inocencia que lo desarmó completamente. Y fue entonces que él vio aquellos ojos. Eran de un azul tan particular, tan expresivo,
que un recuerdo fugaz, casi olvidado, intentó emerger de las profundidades de su mente. Había algo más en aquellos rasgos delicados, en la forma del rostro, en la sonrisa que se abría, que le parecía extrañamente familiar, como un eco de un pasado distante. Una sensación incómoda, una mezcla de confusión y una punzada de algo que él no conseguía nombrar, comenzó a instalarse en su pecho. ¿Quién era aquella niña? ¿Y por qué lo llamaba padre con tanta convicción? Desde la cocina, Camila oyó el grito infantil y su sangre se heló en las venas. Era la voz de Valentina. No podía ser. El miedo, antes una sombra, ahora se transformaba en un terror palpable. Soltó la bandeja que sostenía, el ruido de los platos estrellándose en el suelo, siendo ahogado por el sonido de su propio corazón desbocado. Corrió hacia el salón, el estómago revuelto, la mente ya previendo el desastre. Al cruzar la puerta, la escena que se presentó ante ella fue su peor pesadilla materializada. Valentina en los brazos de Alejandro Montenegro. El mundo de Camila se derrumbó en aquel instante, el aire le faltó en los pulmones, las piernas flaquearon y un zumbido agudo se apoderó de sus oídos. Era el fin. El secreto que había guardado con tanto ahínco estaba expuesto de la forma más dolorosa y pública posible. Los ojos de Camila encontraron los de Alejandro por encima de la cabeza de Valentina. En aquel instante, el tiempo se detuvo para los dos. Ningún sonido del restaurante, ninguna mirada curiosa importaba más. Era un reencuentro cargado de 6 años de silencio, de dolor, de preguntas no respondidas y de una historia interrumpida abruptamente. En la mirada de Alejandro, la confusión inicial daba lugar a un destello de reconocimiento, seguido por una ola de shock y una interrogación creciente. En la de Camila, la desesperación desnuda y cruda, la vergüenza, el miedo y una tristeza profunda que desbordaba en sus ojos llorosos. No necesitaban palabras. Aquella mirada lo decía todo. Revelaba la ligación antigua, la pasión vivida y el secreto que ahora explotaba entre ellos con la fuerza de una bomba. El gerente de la Luna Dorada, el señor Almeida, un hombre corpulento y de semblante permanentemente severo, se materializó al lado de la escena, el rostro rojo de indignación. Su prioridad era siempre la imagen impecable del restaurante, y aquella situación era un escándalo inadmisible. «Camila, ¿qué significa esto?», siseó, la voz contenida pero cargada de furia. «Lleva a esta niña de aquí inmediatamente. Sabes que esto va contra todas las reglas». La humillación de Camila se profundizó. La mirada reprobatoria del gerente y los cuchicheos de los clientes pesando sobre ella como toneladas. Antes de que pudiera articular cualquier disculpa, cualquier explicación, el señor Almeida profirió la sentencia. «Estás suspendida. Preséntate en mi despacho mañana para que arreglemos cuentas. Ahora, retírate». Cada palabra era una puñalada en el corazón ya herido de Camila. Con lágrimas silenciosas escurriendo por el rostro, el cuerpo temblando bajo el peso de la vergüenza y del miedo, Camila tomó a Valentina en brazos. La niña, asustada por la tensión repentina y el tono de voz elevado del gerente, se aferró al cuello de la madre, escondiendo el rostro. Camila no osó mirar a Alejandro nuevamente. Sentía las miradas de todos quemando en su espalda mientras atravesaba el salón hacia la salida, cada paso una eternidad. El sueño de construir una vida mínimamente estable parecía derrumbarse ante sus ojos. El empleo, su única fuente de sustento, estaba perdido. El secreto, revelado de la peor manera. Y el reencuentro con Alejandro, el hombre que un día amara y que era el padre de su hija, había sucedido en medio de un torbellino de humillación y desesperación. Al cruzar la puerta de la Luna Dorada, sintió como si estuviera dejando atrás no solo un empleo, sino también la última gota de su esperanza.
En cuanto Camila desapareció por la puerta, Alejandro se levantó abruptamente, la mente aún aturdida, pero una urgencia apoderándose de él. Las palabras del gerente, la expresión de Camila, la mirada de aquella niña, todo se mezclaba en un vórtice de emociones y preguntas. Murmuró una disculpa formal a sus socios de negocios que lo observaban con una mezcla de sorpresa y desconcierto, y siguió apresuradamente en la dirección en que Camila había partido. Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que acababa de suceder. La imagen de aquellos ojos azules tan parecidos a los suyos y la palabra papá resonaban en su cabeza, implacables. La alcanzó en la acera, en el momento en que ella intentaba, en vano, secar las lágrimas que insistían en caer mientras sostenía a Valentina firmemente junto a su pecho. ¡Camila! La voz de Alejandro era firme, cargada de una urgencia que la hizo detenerse y girarse, el rostro pálido y manchado por las lágrimas. El enfrentamiento era inevitable. ¿Qué fue aquello? ¿Quién es esa niña? Las preguntas salieron directas, casi rudas, reflejo del shock y de la confusión que lo dominaban. Camila lo encaró, el dolor y la rabia mezclándose en sus ojos. Por un momento quiso gritar, acusarlo, descargar toda la amargura acumulada a lo largo de 6 largos años de silencio y dificultades. Pero la presencia de Valentina, asustada y confusa en sus brazos, la contuvo. «Es mi hija, Alejandro», respondió con la voz entrecortada, pero con una dignidad recién descubierta. «Y tú no tienes derecho a abordarme así después de tanto tiempo». La defensiva en su voz era palpable, una barrera contra la avalancha de emociones que amenazaba con consumirla. Las palabras de ella, mi hija, flotaron en el aire entre ellos, densas y cargadas de significado. La mente de Alejandro retrocedió en el tiempo, 6 años atrás, cuando Camila era más que una camarera en un restaurante de lujo. Ella era la estudiante de artes vibrante y llena de sueños de la que él se había enamorado perdidamente. Su relación había sido intensa, uno de esos amores de juventud que parecen capaces de superar cualquier obstáculo. Encuentros secretos, risas compartidas, planes para un futuro que ellos pintaban con los colores más vivos. Él recordaba la forma en que los ojos de ella brillaban al hablar de sus aspiraciones, la suavidad de su piel, el olor de su cabello. Era un amor puro, avasallador, que lo hacía sentirse completo de una forma que nunca había experimentado antes ni después. Esa burbuja de felicidad, sin embargo, estalló de forma abrupta y cruel. Su padre, Ricardo Montenegro, un hombre pragmático y controlador, que siempre desaprobó la relación del hijo con una joven de origen humilde, decidió intervenir. De un día para otro, Alejandro fue informado de que sería enviado a Londres para asumir una nueva filial de la empresa familiar y cursar un MBA. No hubo espacio para discusión, para despedidas adecuadas. Fue una orden, fría e implacable. Intentó argumentar, luchar por su amor por Camila, pero las presiones familiares y la promesa de un futuro brillante, cuidadosamente arquitectado por su padre, acabaron por silenciar sus protestas. Partió con el corazón apesadumbrado, dejando atrás a una Camila confusa y dolida, sin imaginar la semilla que ya florecía dentro de ella. Pocas semanas después de la partida de Alejandro, Camila descubrió el embarazo. El shock inicial dio lugar a una mezcla de miedo y una extraña alegría. Un pedazo de Alejandro crecía dentro de ella. Intentó contactarlo de todas las formas que conocía. Correos electrónicos que nunca fueron respondidos, mensajes para amigos en común que se perdían en el vacío. Buscó a la familia Montenegro con la esperanza de obtener alguna noticia, algún medio de hablar con él. Fue recibida con frialdad y desdén. Ricardo Montenegro, en persona, dejó claro que ella no era bienvenida y que cualquier intento de acercarse a Alejandro sería inútil. Sugirió,
con una crueldad velada, que ella siguiera con su vida y olvidara a su hijo, insinuando que Camila era solo una aventurera interesada. Sus palabras fueron como navajas, cortando profundamente en su alma ya fragilizada. La manipulación de la familia Montenegro había sido sutil, pero eficaz. Cartas fueron interceptadas, mensajes bloqueados, y una tela de araña de mentiras fue tejida para garantizar que Alejandro jamás supiera del embarazo de Camila. Le dijeron que Camila había seguido adelante rápidamente, que estaba involucrada con otra persona, que el romance de ellos no había pasado de un capricho juvenil para ella. Alejandro, joven e influenciable, inmerso en un nuevo país y en las presiones de su nueva vida, acabó, con el tiempo, creyendo en las medias verdades y omisiones. El dolor de la separación y la aparente indiferencia de Camila lo hirieron profundamente, y él se cerró, guardando aquel recuerdo como una herida que nunca cicatrizó completamente, pero sobre la cual aprendió a no tocar. Mientras tanto, Camila enfrentaba el embarazo y el parto sola, con la dignidad de quien no se doblega ante la injusticia. Ahora, en la acera fría, con la pequeña Valentina aferrada al cuello de Camila, la verdad explotaba ante Alejandro con la fuerza de un cataclismo. Ella es mi hija, tartamudeó, la voz fallando, la mirada fija en Valentina, luego en Camila, buscando la confirmación que su corazón ya intuía. La afirmación silenciosa en la mirada de Camila fue como un puñetazo. 6 años. 6 años de vida de su hija que le fueron robados. Los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños, las noches en vela, todo. Una ola de dolor, arrepentimiento y una furia creciente comenzó a apoderarse de él. La devastación era visible en su rostro, la máscara de compostura habitual completamente hecha añicos. Era padre, y no lo sabía. ¿Cómo pudo suceder aquello? La mente de Alejandro comenzó a trabajar febrilmente, conectando los puntos, las piezas que antes no tenían sentido. La frialdad de su padre en relación a Camila, las evasivas cuando él preguntaba por ella en los primeros tiempos en Londres, las insinuaciones maliciosas. Una sospecha terrible comenzó a formarse, una serpiente venenosa anidando en su pecho. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad. Miró a Camila, el dolor de ella reflejando el suyo, pero mezclado con años de una lucha solitaria que él apenas podía comenzar a comprender. Necesito entender, Camila. ¿Por qué no lo supe? ¿Por qué no me lo contaste? La pregunta salió casi como un lamento, la angustia evidente en su voz. Sentía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Dejando a Camila y Valentina allí, aturdidas y exhaustas, Alejandro entró en su coche con una determinación sombría. Condujo directamente a la mansión de los Montenegro, el motor del coche deportivo rugiendo en consonancia con la tempestad en su interior. No se preocupó en anunciar su llegada. Entró en la casa como un huracán, encontrando a su padre, Ricardo, tranquilamente leyendo el periódico en su suntuoso despacho. La calma de Ricardo contrastaba violentamente con el estado de Alejandro. «Padre», la voz de Alejandro era baja, pero cargada de una tensión que hizo que Ricardo levantara los ojos, sorprendido por la aparición inesperada y por la intensidad del hijo. «Necesitamos hablar sobre Camila y sobre una niña llamada Valentina». Ricardo Montenegro intentó inicialmente desviar la conversación, mantener la fachada de autoridad y control, pero la furia en los ojos de Alejandro era algo que él nunca había visto antes. Ante la insistencia del hijo, las preguntas directas y la mención del nombre de Valentina, la armadura de Ricardo comenzó a resquebrajarse. Presionado, confrontado con la posibilidad de que su mentira fuera expuesta de cualquier manera, finalmente cedió. La confesión vino poco a poco, renuente pero inequívoca. Sí, él sabía del embarazo. Sí, él había impedido que Camila contactara a Alejandro. Sí, él había manipulado la situación para separarlos,
para proteger el futuro del hijo de una unión que él consideraba desastrosa para el nombre y el patrimonio de la familia. No había remordimiento en su voz, solo la justificación fría de quien cree haber hecho lo necesario. Cada palabra de Ricardo era como un golpe físico para Alejandro. La traición no venía de un extraño, sino de su propio padre, el hombre al que había respetado, en quien había confiado, incluso cuando disentía de sus decisiones. El peso de los años perdidos, de las experiencias no vividas con su hija, del dolor infligido a Camila, todo se derrumbó sobre él con una fuerza brutal. Se sintió engañado, manipulado, robado de una parte esencial de su vida. La rabia que sentía era inmensa, pero bajo ella había una tristeza profunda, un luto por lo que podría haber sido. El amor por Camila, que él pensaba que estaba dormido, tal vez muerto, resurgió con una fuerza inesperada, ahora mezclado con la culpa y el arrepentimiento. En aquel momento, Alejandro percibió que la fortuna y el estatus que su padre tanto valoraba no significaban nada ante la magnitud de lo que le había sido quitado. En los días que siguieron a la revelación, Alejandro vivió en un estado de sopor y agitación. La imagen de Valentina, sus ojos azules tan parecidos a los suyos, y el rostro sufrido de Camila no salían de su mente. Necesitaba hacer algo, reparar lo irreparable, o al menos intentarlo. El primer paso, sabía, sería acercarse a su hija, conocer a aquella pequeña persona que era parte de él. Pero, ¿cómo? Camila ciertamente estaría dolida, desconfiada y con toda la razón. La llamó varias veces, pero las llamadas caían en el buzón de voz. Dejó mensajes, cauteloso en sus palabras, expresando su shock, su arrepentimiento y su deseo desesperado de conversar, de entender, de participar en la vida de Valentina. Con cada silencio de ella, su angustia aumentaba. Sin conseguir contacto directo, Alejandro recurrió a una táctica más discreta, casi investigativa. Contrató a un detective privado, no para invadir la privacidad de Camila, sino para entender su rutina, los lugares que frecuentaba con Valentina, solo para tener una oportunidad de verlas, aunque fuera de lejos. Fue así como descubrió el pequeño parque donde Camila llevaba a Valentina a jugar por las tardes en que no estaba trabajando en su nuevo empleo. Una cafetería más sencilla donde había conseguido un puesto. Comenzó a frecuentar el parque, manteniendo la distancia, observando a su hija. Veía la alegría de Valentina corriendo, la dedicación de Camila en cada gesto. Compró algunos regalos sencillos, un oso de peluche, un libro de cuentos, y los dejaba anónimamente en el banco donde solían sentarse, el corazón apretado entre la esperanza y el miedo al rechazo. Camila, por su parte, vivía un torbellino de emociones contradictorias. La rabia por Alejandro y su familia aún ardía, pero la visión del shock y del dolor genuino en el rostro de él al descubrir sobre Valentina la había conmovido. Los mensajes de él en su móvil eran un recordatorio constante de la complejidad de la situación. Parte de ella quería distancia, proteger a Valentina de más sufrimiento y de la influencia de una familia que tanto la había despreciado. Otra parte, sin embargo, veía la mirada de la hija cuando preguntaba por el señor del restaurante y sentía el peso de la ausencia paterna que ella misma tanto había temido. Los regalos anónimos en el parque la dejaban aún más confusa y desconfiada. ¿Sería él? ¿O solo una coincidencia perturbadora? La idea de Alejandro intentando reacercarse era aterradora, pero también despertaba una chispa de algo que ella dudaba en nombrar. Valentina, ajena a los dramas adultos que la rodeaban, aceptaba los regalos misteriosos con la naturalidad y el encanto de los niños. El oso de peluche se convirtió en su compañero inseparable y pedía a su madre que le leyera los cuentos del libro nuevo todas las noches. De vez en cuando, en el parque, señalaba a un hombre que le parecía familiar, sentado en un banco más alejado.
absorto en la lectura de un periódico, y preguntaba a su madre quién era. Camila desviaba la conversación, el corazón acelerado, pero notaba la curiosidad persistente en la mirada de la hija. Para Valentina, el mundo era simple. Aquel hombre del restaurante había sido gentil, y ahora había regalos y una figura misteriosa que parecía observarlas con un interés velado. Ella no entendía la vacilación de la madre, ni la tristeza que a veces veía en sus ojos. Finalmente, después de semanas de observación a distancia y mensajes sin respuesta directa, Alejandro decidió ser más incisivo, pero aún cauteloso. Abordó a Camila un día, a la salida de la pequeña cafetería donde ella ahora trabajaba. Mantuvo una distancia respetuosa, las manos levantadas en señal de paz. «Camila, por favor, solo unos minutos. Necesito hablar contigo, con nosotros, sobre Valentina». Su voz era calmada, suplicante. Propuso encuentros en lugares neutros, tal vez con la presencia de una tercera persona, si ella se sentía más cómoda. Habló sobre su derecho a conocer a la hija, pero también sobre el derecho de Valentina a tener un padre presente. Camila lo escuchó en silencio, la expresión indescifrable. La lucha interna era visible en su rostro. Por fin, ella accedió a un encuentro inicial, corto, en una plaza pública, pero impuso sus condiciones. Sería solo para conversar, sin promesas, sin expectativas. Los primeros encuentros fueron tensos, repletos de no dichos y de una cautela casi palpable. Alejandro se esforzaba por ser paciente, por escuchar más que hablar, por demostrar su arrepentimiento y su genuino interés en construir una relación con Valentina. Camila, por su parte, permanecía a la defensiva, observando cada gesto, cada palabra de él, buscando señales de falsedad o de segundas intenciones. Poco a poco, sin embargo, la presencia constante y respetuosa de Alejandro comenzó a romper algunas barreras. Valentina, inicialmente tímida, pronto se encantó con aquel hombre que le contaba historias divertidas y sabía imitar las voces de los personajes de sus dibujos animados favoritos. Las sonrisas de la hija, en presencia de Alejandro, eran cuchillos de doble filo para Camila. Calentaban su corazón al ver a la niña feliz, pero también le recordaban dolorosamente lo que les había sido robado. A pesar de los pequeños avances, la desconfianza de Camila hacia Alejandro, y principalmente hacia su familia, permanecía profunda. Temía que, una vez que él estableciera un lazo con Valentina, intentaría alejarla de ella, usando su poder e influencia. Esa aprensión la hacía imponer límites rígidos, restringiendo el tiempo y la forma de los encuentros. Alejandro, aunque comprendía los miedos de ella, se sentía frustrado por la lentitud del proceso y por la constante sensación de estar siendo puesto a prueba. Quería más. Quería poder llevar a Valentina a pasear, presentarla a otros aspectos de su vida, ser padre de verdad. Fue en un momento de particular desesperación e impaciencia, sintiendo que los muros de Camila eran infranqueables, que tomó una decisión drástica, aconsejado por sus abogados: iniciar un proceso legal pidiendo la custodia compartida de Valentina. La noticia cayó como una bomba para Camila, confirmando sus peores temores y reabriendo todas las heridas. El día en el tribunal amaneció gris, un espejo del estado de ánimo de Camila. El ambiente frío e imponente de la sala de audiencias, con sus muebles oscuros y el silencio formal, solo aumentaba su ansiedad. Allí, en aquel espacio donde las leyes de los hombres intentarían definir el futuro de su hija, ella se sentía pequeña y vulnerable. A su lado, su abogada, una defensora pública con mirada cansada pero determinada, intentaba transmitirle alguna confianza. Del otro lado, Alejandro, con su traje impecable y un equipo de abogados caros, parecía la personificación del poder contra el cual ella luchaba.
Valentina se había quedado con una vecina, y la ausencia de la niña en aquel momento crucial era tanto un alivio como una fuente de angustia para Camila. Respiró hondo, buscando fuerzas en algún lugar dentro de sí, recordando cada sacrificio hecho por su hija. Lucharía con todas sus armas, aunque la única que poseyera fuera la verdad desnuda y cruda de su amor maternal. Cuando llegó el turno de Camila de declarar, su voz tembló inicialmente, pero poco a poco ganó firmeza. No usó palabras rebuscadas ni intentó adornar la realidad. Contó su historia con una simplicidad dolorosa: las madrugadas de insomnio, el trabajo exhaustivo, la soledad de la maternidad no planificada, la alegría indescriptible que Valentina había traído a su vida. Describió cómo había escondido a la hija en el restaurante, no por negligencia, sino por desesperación, por miedo a perder el sustento de la niña. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro mientras hablaba del amor incondicional por Valentina, de su dedicación a protegerla y criarla de la mejor manera posible, aun con todas las limitaciones. Sus palabras, cargadas de una emoción genuina y palpable, flotaron en el aire, tocando hasta los corazones más endurecidos presentes en aquella sala, incluyendo el de la jueza, que la escuchaba con una atención concentrada. Alejandro escuchaba la declaración de Camila con el corazón encogido. Cada palabra de ella era como un espejo que reflejaba no solo el sufrimiento y la resiliencia de aquella mujer, sino también su propia ausencia, su ignorancia, el abismo de experiencias que los separaba. Veía, tal vez por primera vez con claridad, la dimensión de su sacrificio, la profundidad de un amor maternal que él, en su vida privilegiada, jamás había necesitado cuestionar o probar con tanta vehemencia. La imagen de la Camila joven y soñadora que él había conocido se superponía a la de la mujer fuerte y marcada por la vida que estaba allí, luchando por su hija. Un sentimiento de profunda admiración comenzó a mezclarse con el arrepentimiento y la culpa. Comprendía ahora, de forma visceral, que el proceso judicial, aunque iniciado con la intención de acercarse a Valentina, estaba infligiendo más dolor a quien menos lo merecía. La declaración de Alejandro fue sorprendentemente diferente de lo que todos esperaban, inclusive sus propios abogados. No intentó descalificar a Camila ni minimizar su importancia en la vida de Valentina. Por el contrario, con una voz entrecortada y una vulnerabilidad que pocos allí conocían, habló sobre el shock del descubrimiento, sobre el arrepentimiento profundo por los años perdidos y por el dolor que su familia había causado. Reconoció la dedicación ejemplar de Camila como madre y expresó su deseo sincero de ser un padre presente, no para competir o sustituir, sino para sumar, para ofrecer a Valentina el amor y el apoyo que él ahora entendía que eran esenciales. Miró directamente a Camila al decir que no quería quitarle a la hija, sino encontrar una forma de que ambos formaran parte de la vida de la niña, de manera armoniosa y constructiva. Su sinceridad era palpable, desarmando la hostilidad latente en el ambiente. Los abogados de ambas partes aún intercambiaron algunos argumentos formales, citando leyes y precedentes, pero la atmósfera en la sala de audiencias había cambiado sutilmente. La crudeza de las emociones expuestas por Camila y Alejandro parecía haber trascendido la rigidez del proceso legal. La jueza, una mujer experimentada y observadora, percibía que allí no se trataba solo de una disputa por la custodia, sino de una historia humana compleja, con heridas profundas y la posibilidad real de cura. Hizo preguntas incisivas a ambos, no solo sobre los aspectos prácticos de la crianza de Valentina, sino también sobre sus expectativas, sus miedos y su disposición al diálogo. Quedó claro para ella que, por debajo de las acusaciones y del rencor, había dos personas que amaban profundamente a la misma niña y que tal vez podrían encontrar un camino común si se les daba la oportunidad.
Antes de proferir cualquier decisión, la jueza propuso una pausa, sugiriendo que Camila y Alejandro, acompañados solo por sus abogados, intentaran conversar en una sala reservada. Tal vez, lejos de la presión del tribunal, podrían encontrar un terreno común. El escepticismo inicial dio lugar a una aceptación vacilante. En aquella pequeña sala, el silencio fue roto por Alejandro, que pidió perdón a Camila, no solo por las acciones de su familia, sino por su propia ceguera y por el dolor que el proceso judicial estaba causando. Camila, aún desconfiada, pero conmovida por el cambio en su postura, comenzó a exponer sus recelos de forma más directa, menos acusatoria. Fue un diálogo difícil, permeado por años de rencor, pero por primera vez parecía haber una pequeña rendija de entendimiento mutuo, un atisbo de que tal vez la guerra podría evitarse. Para sorpresa de todos, especialmente de Camila y de sus propios abogados, al regresar a la sala de audiencias, Alejandro anunció su decisión de retirar el proceso de custodia compartida. Propuso, en cambio, un acuerdo de visitas regulares, a ser construido gradualmente con el consentimiento y la comodidad de Camila, y principalmente respetando el bienestar de Valentina. Explicó que no quería imponer su presencia, sino conquistarla con paciencia y dedicación. Camila quedó atónita, una mezcla de alivio e incredulidad apoderándose de ella. La jueza acató la decisión, elogiando la madurez de ambos y homologando el inicio de un acuerdo amistoso. Al salir del tribunal, el cielo afuera parecía un poco menos gris y una pequeña semilla de esperanza comenzaba a brotar en el corazón exhausto de Camila. El proceso de establecer la nueva rutina de visitas fue lento y exigió paciencia de ambas partes. Los primeros encuentros de Alejandro con Valentina, ahora bajo el nuevo acuerdo, fueron supervisados por Camila, que observaba todo con ojos de águila. Había una cierta extrañeza en el aire, una formalidad que ni la espontaneidad de Valentina conseguía romper completamente. Alejandro se esforzaba por ser natural, por jugar, por conversar, pero sentía el peso de la mirada vigilante de Camila. Con el tiempo, sin embargo, la constancia y la gentileza de él comenzaron a surtir efecto. Valentina se soltaba más en cada encuentro, y Camila gradualmente se permitía relajarse un poco, viendo que el interés de Alejandro por la hija parecía genuino y desprovisto de las segundas intenciones que tanto había temido. Los pequeños pasos eran inciertos, pero apuntaban hacia una dirección positiva. Alejandro se sumergió de cabeza en la paternidad, determinado a compensar el tiempo perdido y a probar que sus intenciones eran sinceras. Aprendió sobre los dibujos animados favoritos de Valentina, sus comidas preferidas, sus miedos nocturnos. Traía pequeños regalos que no eran caros, pero significativos, elegidos con cuidado para demostrar que prestaba atención a los gustos de ella. Participaba en los juegos con un entusiasmo que sorprendía incluso a sí mismo, redescubriendo una ligereza que pensaba haber perdido para siempre. No faltaba a un solo encuentro combinado y siempre respetaba los horarios y las orientaciones de Camila. Pequeños gestos, como ayudar a Valentina a atarse los zapatos o leer su historia favorita con voces diferentes para cada personaje, comenzaron a construir puentes sólidos de afecto y confianza. La conexión entre Alejandro y Valentina floreció de una manera natural y conmovedora. Para la niña, aquel hombre alto y gentil que había aparecido en su vida era una fuente de nuevas aventuras y cariño. Esperaba ansiosamente los días de visita y sus relatos sobre los paseos en el parque, las idas al zoológico o simplemente las tardes jugando en el apartamento de Alejandro estaban llenos de entusiasmo. Las sonrisas de Valentina, sus abrazos espontáneos y el brillo en sus ojos cuando estaba con el padre eran la prueba más elocuente de que aquel lazo se estaba fortaleciendo día tras día.
Eran momentos de pura y descomplicada alegría, que traían un calor reconfortante, no solo para ellos, sino también para Camila, que observaba aún con cautela, pero con el corazón cada vez más ligero. Con el pasar de los meses, la tensión entre Camila y Alejandro comenzó a disminuir sensiblemente. El miedo y la desconfianza de ella fueron dando lugar a un respeto cauteloso y después a una comunicación más fluida y cooperativa. Pasaron a conversar no solo sobre la logística de las visitas, sino también sobre los pequeños logros de Valentina en la escuelita, sus manías divertidas, sus preocupaciones infantiles. Descubrieron que, como padres, compartían las mismas ansias y esperanzas para el futuro de la hija. Las conversaciones, antes tensas y defensivas, se tornaron más ligeras, a veces incluso con espacio para una sonrisa compartida o un recuerdo nostálgico del pasado, dicho sin el peso de la amargura. Estaban aprendiendo a ser compañeros en la tarea más importante de sus vidas: criar a Valentina. Alejandro dejó de ser solo el padre de fin de semana para convertirse en una presencia más constante e integrada en la rutina familiar. Comenzó a buscar a Valentina en la escuela algunos días, ayudando a Camila cuando ella tenía algún imprevisto en el trabajo. Participaba en reuniones de padres y maestros e incluso en algunas cenas sencillas durante la semana por invitación de la propia Valentina, que adoraba tener a los dos padres juntos en la mesa. Eran momentos que, para Camila, parecían impensables algunos meses antes. La normalidad con la que Alejandro se insertaba en esos pequeños rituales domésticos era sorprendente. Él no intentaba imponer su presencia o su estilo de vida. Se adaptaba con humildad y alegría a la dinámica que Camila y Valentina ya habían construido, añadiendo su toque de forma gentil y respetuosa. Cierta tarde, Valentina llegó de la escuela con la tarea de construir una maqueta del sistema solar. Camila, exhausta después de un día de trabajo, sintió una leve desesperación al ver la lista de materiales. Alejandro, que por casualidad pasaría para darle un beso de buenas noches a la hija, vio la situación y, sin dudarlo, se arremangó. Juntos, los tres pasaron horas entre bolas de poliestireno, pinturas y alambres, riendo de los intentos frustrados y celebrando cada planeta que quedaba listo. En otro fin de semana, fueron todos a una pequeña verbena en el barrio, y Valentina vibró al ganar un pececito dorado en la pesca, un premio que Alejandro ayudó a conquistar con una puntería sorprendentemente buena. Eran esos momentos simples, banales para muchos, los que tejían el nuevo tapiz de aquella familia en reconstrucción, hilos de complicidad y afecto genuino. Las murallas que Camila había construido alrededor de su corazón comenzaron a ceder, ladrillo por ladrillo. Observar la dedicación de Alejandro con Valentina, la forma en que los ojos de él brillaban al hablar de la hija, el cuidado genuino que demostraba no solo por ella, sino también por su bienestar, todo eso la desarmaba lentamente. Comenzó a ver más allá del empresario rico y del hijo de la familia que tanto la había humillado. Veía al hombre que un día había amado, ahora más maduro, más consciente, y veía principalmente a un padre apasionado por su hija. Las conversaciones entre ellos se volvieron más íntimas, no en el sentido romántico, sino en el compartir vulnerabilidades y sueños. Se sorprendía sonriendo de las bromas de él, recordando rasgos de la personalidad de él que la habían encantado en el pasado, y una pregunta tímida comenzó a surgir en su mente. ¿Sería posible perdonar de verdad? Valentina era el sol, alrededor del cual estos dos mundos, antes tan distantes, ahora orbitaban en creciente armonía. La niña florecía con la presencia activa y amorosa de ambos padres. Se volvió más confiada, más parlanchina
y la alegría en su carita era el mayor regalo que Camila y Alejandro podían recibir. Transitaba entre las dos casas, la simplicidad acogedora del apartamento de la madre y el confort espacioso del apartamento del padre, con naturalidad, sintiéndose amada y segura en ambos ambientes. Era Valentina quien con su inocencia y su amor incondicional construía los puentes más sólidos entre Camila y Alejandro, recordándoles constantemente lo que realmente importaba. Su felicidad era el catalizador que aceleraba la cicatrización de las heridas antiguas y abría espacio para un nuevo tipo de afecto. Durante sus conversaciones, cada vez más frecuentes y amenas, era inevitable que recuerdos del pasado compartido salieran a flote. Una película que vieron juntos, una música que marcó el inicio del noviazgo, un lugar que visitaron. Antes, esos recuerdos serían dolorosos para Camila, un recordatorio de lo que se había perdido y de la ingenuidad que le había sido robada. Ahora, curiosamente, surgían con una ligereza diferente, teñidos por una nostalgia suave, casi dulce. Alejandro también parecía revisitarlos con una nueva mirada, una mirada de quien comprende mejor los errores del pasado y valora las lecciones aprendidas. Ya no había la amargura de la separación, sino un reconocimiento tácito de que a pesar de todo, aquel amor había sido real e importante en la vida de ambos y había generado el fruto más precioso, Valentina. Una noche, después de un día particularmente agradable que pasaron los tres juntos en el cumpleaños de Valentina, Alejandro se armó de valor. Mientras ayudaba a Camila a arreglar el pequeño desorden de la fiesta, la invitó a cenar, solo los dos. «Echo de menos conversar contigo, Camila. No como padres de Valentina, sino como nosotros. Si quieres, claro». La invitación la tomó por sorpresa. Su primer impulso fue rechazar, el miedo a la vulnerabilidad aún presente. Pero entonces miró el rostro de él, la sinceridad en sus ojos, y vio allí no una trampa, sino un gesto genuino de reacercamiento. Con una pequeña sonrisa, aceptó. Aquella cena no sería un regreso al pasado, sino tal vez el primer paso hacia un futuro diferente, un futuro donde el respeto y el cariño redescubiertos pudieran tener espacio para florecer. Valentina, en su sabiduría infantil y ajena a las complejidades de los sentimientos adultos, ya había incorporado a Alejandro plenamente a su vida y a su corazón. Un día, jugando en la sala mientras Camila y Alejandro conversaban en la cocina, simplemente soltó: «Papá, ¿me ayudas aquí con este juguete?». La palabra «papá» salió con una naturalidad tan espontánea, tan desprovista de cualquier vacilación, que hizo que ambos se callaran por un instante. Camila sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una mezcla de emociones que iban desde la sorpresa hasta una aceptación serena. Alejandro sonrió, una sonrisa amplia y genuina, y sus ojos encontraron los de Camila, compartiendo la belleza de aquel momento simple, pero profundamente significativo. Valentina ya había reescrito la historia de ellos, y ahora les entregaba un nuevo capítulo, donde el amor y el esfuerzo conjunto por la felicidad de ella eran los protagonistas. La historia de Camila, Alejandro y Valentina no terminaba con un «felices para siempre» de cuentos de hadas, sino con la promesa real y palpable de un nuevo comienzo. La última escena que se dibujaba no era de una boda o de una declaración de amor apasionada, sino de algo mucho más sutil y poderoso. Estaban los tres en un parque, una tarde soleada de domingo. Valentina corría detrás de mariposas, sus rizos dorados balanceándose al viento, el sonido de su risa llenando el aire. Camila y Alejandro la observaban, sentados lado a lado en un banco. No necesitaban muchas palabras, una mirada cómplice, una sonrisa tierna intercambiada entre ellos. La mano de Alejandro rozando levemente la de Camila al coger un juguete que se había caído. Las heridas del pasado no fueron olvidadas, pero comenzaban a cicatrizar,
transformadas en recuerdos de una travesía ardua que los había hecho más fuertes, más conscientes y, sorprendentemente, más cercanos. Una nueva familia estaba naciendo allí, no perfecta, sino real, construida sobre los cimientos del perdón, de la esperanza y de un amor que de tan probado había demostrado ser capaz de reinventarse. Y todos los que presenciaran, aunque fuera de lejos, la belleza de aquella nueva configuración, jamás olvidarían la lección silenciosa de aquel día. La vida, a veces, escribe derecho con renglones torcidos, y los milagros más conmovedores son aquellos que florecen de las cenizas del dolor. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.